Momento de irnos a Chile porque nos preguntamos cómo llegó justamente este país a que la mayoría de la población votara a favor de reformar la Constitución, algo que pasó ayer. Sobre esto vamos a estar charlando, pero antes, si les parece, repasemos un poco los hechos claves que sucedieron en este último año, y ahí estamos viendo las placas. Comenzó el 14 de octubre de 2019, que fue el día en que los estudiantes de secundaria y universitarios se manifestaron justamente por el aumento del precio del pasaje del metro. Las protestas escalaron en los días siguientes en su nivel de violencia y la policía empezó a repelerlas. Las masivas manifestaciones de esos días formaron parte de lo que se denominó el estallido social. El 25 de octubre de 2019, los ciudadanos realizaron la que se consideró la marcha más grande de la historia de Chile, con alrededor de 1 millón de personas en la calle. El 10 de noviembre del mismo año, el gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, anunció que se iniciaba el proceso para elaborar una nueva Carta Magna. Y el 15 de noviembre se firma el Acuerdo de la Paz con algunos puntos en los que se iba a negociar en este proceso constitucional. El 26 de junio de este año, de 2020, se confirmó la fecha del plebiscito para el 25 de octubre. La población chilena se manifestó a través de las urnas y resolvió cambiar la Constitución que heredó el país de la dictadura de Augusto Pinochet, que fue redactada en 1980. El 80% de los que participaron de la instancia voluntaria votó apruebo, frente a un 20% de rechazo, lo que en los hechos lleva a elaborar una nueva Carta Magna. Y justamente para saber cómo se vive este día histórico es que nos vamos a poner en contacto con el abogado Adelki Santana. Él está en Chile y es integrante del movimiento de la Asamblea Constituyente. Adelki, te damos las buenas tardes y bienvenido a Vespertinas. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Adelki, primero necesitamos entender qué significa todo esto que sucedió en tu país de ahora en más. ¿Qué viene? ¿Qué quiere decir este resultado? A ver, yo creo que, bueno, por un lado hay que entender que este proceso, incluso es más anterior a lo que estaban mostrando ahí en imágenes, es un proceso que tiene más de 200 años en el país. Nosotros hace mucho tiempo que estamos pidiendo por más participación y por participar directamente en la creación de una constitución. Chile ha tenido 3 constituciones y las 3 constituciones han sido impuestas por procesos 4 paredes, donde se han tomado las decisiones entre pocas personas. Y la Constitución del 80 es mucho más grave aún porque también se da dentro de un contexto de una dictadura. Actualmente nosotros, como la gente en general, el pueblo chileno ya estaba aburrido de este tipo de restricción a la democracia y quería participar más, y se empezó a volcar a las calles en proceso el 2006, el 2011. Ha sido un permanente acecho ahí a un asedio a la Constitución del 80, y que felizmente ahora se pudo cambiar a través de este proceso tan participativo. ¿Qué trabajo se hizo con la ciudadanía un poco para entender lo que se iba a votar? Nosotros lo hemos hablado en varias oportunidades, que muchas veces los ciudadanos toman algunas decisiones, pero no sabían con certeza qué era lo que iban a hacer. Yo creo que también por el hecho de que este proceso un poco se impone desde también de los partidos políticos y muy desconectado de la ciudadanía, hizo que nosotros como ciudadanos nos viéramos la obligación de empezar a juntarnos, a preguntar. Se empezó post 18 de octubre a levantar cabildos, asambleas, distintos círculos, a empezar a preguntarnos, ya a pasar desde la indignación de qué molestaba sobre la Constitución, qué era lo que estaba mal, a pasar a una parte más propositiva y decir qué queremos escribir. Y en ese proceso se ha ido encontrando a través de trabajos territoriales, a través de sindicatos, gremios, de un poco levantar este relato que se esconde ahí, que estuvo escondido durante tanto tiempo, y empezar a ver qué queremos nosotros escribir en la Constitución. Hay una cuestión de que la Constitución, en realidad la Constitución de 1980, la pinochetista, ya tuvo varias reformas que cambiaron sobre todo la parte política, o sea, el sistema político, ¿no? ¿Qué pasaba con los derechos de los ciudadanos, de los derechos de los chilenos? ¿Era esa la parte que le faltaba cambiar? ¿Y por qué cambiarla toda? Es como una pregunta en dos, pero digo, es como importante pensar por qué cambiarla toda entera y no directamente modificar las partes que estaban mal. A ver, la idea de decir queremos hacer un cambio completo y partir de cero también tiene que ver con que las instituciones encargadas de hacer las reformas a esa Constitución no dieron abasto. O sea, la Constitución se establece en el 80 con la dictadura militar y con la junta militar a cargo,
y después en el proceso de la transición a la democracia fue con una promesa de que se iba a hacer un cambio profundo a este sistema impuesto a la dictadura, y el cambio no llegó. Empezó a pasar que la gente, por así decir, el espacio que estaba convocado a pelear contra la Constitución del 80 se fue acomodando en las instituciones y fue haciendo que los cambios no se permitieran, y en el fondo ahora la gente no se siente interpretada a través de las gentes que están llevados a hacer esos cambios a través de las instituciones. Entonces, por eso también es un proceso que nace muy desde la ciudadanía y muy desde la base social, con las ganas de nosotros construir esa reforma, y por eso se pide, en el fondo, partir de cero, con la idea también de que tenemos el derecho a autodeterminarnos y ser un pueblo soberano, de tomar las decisiones, independiente que haya sido una constitución en dictadura. Tenemos la libertad de que, al ser una gran amplia mayoría, o sea, más de un 80 o casi un 80%, de querer cambios, tenemos el derecho de autodeterminarnos como pueblo y establecer los cambios y escribir la constitución que queremos todos, que sea un poco más integrativa y no esta que ha restringido un poco la participación en la democracia. ¿Pero qué cambios son concretamente los que se necesitan de esta constitución? ¿En qué perpetúa la desigualdad o en qué no hace que los derechos sean para todos? Mira, por ejemplo, un hecho muy puntual, no sé, el derecho a la salud como está consagrado en Chile dista mucho de lo que está pidiendo la gente. En el fondo, en Chile no existe el derecho a la salud garantizado propiamente tal, sino que te garantiza el acceso a la salud. Entonces, en Chile el sistema te prevé estableciendo listas de espera o listas de participación así, y en el fondo tú estás accediendo al sistema de salud aun cuando no recibas salud. Entonces vivimos con gente que se muere esperando tratamiento, gente que no recibe remedio. Entonces, es también no solo el qué derechos consagrar, sino el también cómo escribirlos. Por eso también es importante un poco el partir de cero y el escribirlos con nuestro puño y letra, para poder darle la profundidad que requiere el derecho. O sea, en Chile existe un derecho a la educación, pero en el sentido de que uno puede elegir si quiere estudiar en un colegio público o privado, pero no te garantiza después la educación superior, tampoco te garantiza la calidad de la educación. Entonces, esa profundidad del debate en cuanto a los derechos es un proceso que se levanta paralelamente desde la ciudadanía el 18 de octubre y que todavía estamos en proceso todavía hay círculos constituyentes deliberando, hay distintos espacios que estamos pensando el cómo queremos escribir eso. Si entendemos que el marco regulatorio que tienen los derechos sociales hoy día no satisfacen bajo ningún punto de vista de la ciudadanía, y eso por lo menos es ya claro a esta altura acá en Chile, por lo menos. Claro, a ver, con el resultado de las urnas, que se necesita un cambio y empezar de cero, lo que sea, o sea, está consagrado, eso ya habló la ciudadanía. Pero ¿qué pasa de ahora en más? Porque hacer un cambio así y nuevamente hacer una nueva Carta Magna lleva un proceso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora los mecanismos constitucionales como para poner en marcha esta creación? Mira, yo creo que ahí hay una especie de incertidumbre todavía, porque en el fondo se han levantado dos procesos paralelos. Hay un proceso, el que se ha impuesto a través de la Constitución, a través de los partidos políticos, el que fue en el fondo el que nos llevó a votar el día domingo, y que ya tiene establecido las formas de cómo va a funcionar la convención, que va a ser la encargada de redactar la nueva Constitución, los límites que tiene, y paralelamente a eso hay un proceso más participativo y democrático que se está levantando en los distintos barrios, los distintos territorios, que tiene que ver más con querer una participación de escribir directamente. Entonces hay que ver cómo esos dos procesos van a llegar a un punto en común, porque el proceso que impone, que en el fondo que existe actualmente, el marco jurídico que existe actualmente para hacer el cambio de la Constitución, no tiene ninguna consideración a los procesos participativos y deliberativos que se están levantando en los distintos territorios. Entonces va a haber que ver en qué punto esos dos procesos convergen en un punto en común que ayude como una redacción más integral de la Constitución. Bueno, Adelki, perdón, porque justo nos llegó un mensaje y me parece que está bueno lo que señala la pregunta. Este 80% que votó a favor, ¿cuánto representa de la gente habilitada para votar en Chile? ¿Cuál fue la participación, digamos? Fue una participación superior al 50%. Nosotros estábamos acostumbrados a tener participaciones bastante bajas. De hecho, generalmente terminaban todas las elecciones y el gran tema era la poca participación que había tenido. Igual es poco 50%, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay que entender también que nuestra democracia descansa en una constitución que está pensada con que la democracia sea poco participativa. O sea, la constitución del 80 fue redactada en una comisión donde la persona que presidió la comisión declaraba abiertamente que la democracia chilena había descansado o había sido una buena democracia porque había permitido que no participaran las grandes masas populares. Entonces, este proceso donde la ciudadanía se está volcando a querer participar políticamente, el marco regulatorio no alcanza a dar abasto y por eso yo creo que se ve una poca participación, pero a nivel de movilización paralelo a esto es gigante, o sea, todos los días se están levantando cabildos, todos los días se están levantando asambleas, todos los días hay movilización respecto a lo que queremos proponer para la Constitución, entonces quizás desde este proceso como más formal, no, pero desde el proceso que se está viviendo paralelamente sí hay una participación considerable que nunca se veía, nunca, por lo menos la gente que también tiene hartos años de lucha social en Chile nos da cuenta de eso, es decir, que nunca en la vida había pasado que la gente en Chile se estuviera más allá de la crítica o el decir odio a la Constitución, el decir qué quiero ponerle a la Constitución y por qué quiero que diga esto Claro, y por qué quiero que diga lo otro. Y la verdad que lo comentamos acá con nuestras compañeras en un año tan particular de pandemia, ¿no? Esto que decís tú, de juntarse tanto, de hablar tanto, de aglomerarse tanto para tomar una decisión que evidentemente es bastante más importante hoy por hoy que lo que está pasando. Es un tema que lo vamos a tratar ahora aquí en Vespertinas. Pero bueno, muchas gracias por esta comunicación. Realmente queríamos actualizar un poco de primera mano qué era lo que estaba pasando en tu país. Seguramente nos comunicaremos próximamente contigo. Gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Ahora viene todo un camino que en realidad es bastante complicado porque Tiene un no año, alcanza ¿no? con esto para la gente, o sea, obviamente, ¿no? Sí, si claro. hay cabildos, si están tratando de generar textos y eso, claramente no va a alcanzar con que haya una nueva constitución, De van a cual- querer sí. participar. De cualquier modo, 50% me parece poco. Sí. Igual él dice que la participación en los ciclos electorales normales Está bien. es menor. Sí, sin duda. Es fuerte igual. Pero ¿no? es fuerte. Es fuerte, sí. No, Los dos datos son fuertes. Sí, pero ¿entendés? a mí me resulta más fuerte que participen más en un plebiscito, que en general nosotros, Sí. en general no se participa acá en Uruguay en los plebiscitos tanto, digo, más allá de que estén juntos, ¿no? O cuando no están juntos también. No se participa tanto como en las elecciones, digamos. como Claro, en el pero ciclo electoral. este es muy fuerte, Es muy- este era muy sí. contundente. Recordemos que la nueva constitución se debe redactar en un máximo de un año, luego se ratificará en un nuevo plebiscito, por lo que no va a estar, digamos, vigente hasta el 2022. Falta todavía. Falta- Hay un camino por recorrer. Hay un ahí. camino largo, sí, a pero mí, bueno. a mí me llama la atención también igual esa cosa, digamos, de partir de cero. De cero, ¿no? sí. Sí. Es como... Hubo muchas reformas a esa constitución que implicaban al sistema político. O sea, está bien que de repente socialmente le falte Sí. más sustancia, ¿no? Digamos, de garantizar derechos, pero Tal vez Como sienta la necesidad también de borrar una etapa, ¿no? Es como borrarla, Sí. como la necesidad imperiosa de borrar esa etapa. Aunque tal vez haya algunas Sí, puede normas ser. que se puedan seguir aplicando Sin duda. al hoy, pero bueno.